He vuelto. Bienvenidos a la segunda temporada de La Campana, el programa de educación financiera con Alberto Chan que os ayudará a mejorar vuestras finanzas. En esta segunda temporada vamos a tener en este plató de La Campana a grandes invitados del mundo de los negocios, del mundo del emprendimiento, del mundo de la política, para ver y aprender con ellos todos sus consejos sobre emprendimiento. Y también tendremos nuestro particular bloque de trading, de inversiones. Hablaremos de cómo rentabilizar nuestro dinero y, por supuesto, sin olvidar el eslogan y el lema de este programa de educación financiera, hablaremos siempre de esos consejos para poder mejorar las finanzas de la economía doméstica. Y empezando por este primer bloque de educación financiera, hoy vamos a hacer referencia a esos conceptos básicos que siempre hemos oído, pero que seguramente en la etapa escolar o en la etapa ya adulta nadie nos lo ha explicado de forma correcta. Términos como ingreso, gasto, ahorro o inversión, hoy vamos a detallarlos y vamos a explicar realmente qué es en sí el ahorro, ¿vale? El ahorro es verdad que nos han dicho de toda la vida que simplemente es lo que nos queda después de obtener un ingreso y realizar un gasto al final del mes. Cuando hemos finalizado y pagado todos nuestros gastos, lo que nos queda al final del mes, si queda algo, eso es el ahorro. Sin embargo, esta forma de trabajar el dinero, es decir, de ahorrar después de gastar, podemos ver que no es normalmente la más habitual o beneficiosa. Os quedaros con una frase personal que a mí me ha servido mucho, y es que si quieres sobrevivir, reduce gastos, pero si quieres vivir, aumenta ingresos. Tener en cuenta que el hecho de cantidad de horas que podemos dedicar a nuestra vida a reducir un poco la factura de la luz, la factura del gas, este gasto por aquí o por allá, es verdad que podemos reducir gastos y incrementar un poco nuestro ahorro. Pero esto no nos va a llegar o va a ser suficiente para subir nuestro nivel financiero. Es decir, que si tenemos un nivel económico bajo, el hecho de reducir gastos no nos va a subir de nivel, simplemente estaremos dentro de ese nivel bajo, un poco más holgados. Si estamos en un nivel medio de ingresos, el hecho de solo focalizarnos en reducir gastos nos va a mantener en ese nivel medio de ingresos, reduciendo gastos un poquito más holgados. Pero la clave fundamental es que si conseguimos y nos focalizamos ese número de horas que dedicamos a gastar menos, lo dedicamos a ver formas o vías de obtener más ingresos, tener en cuenta que el ingreso no tiene límites. Las vías de ingreso que podemos tener son ilimitadas y en ese caso sí que es la única manera para subir el nivel de ingresos y el nivel o situación financiera de un nivel bajo a un nivel medio, o de un nivel medio a un nivel alto, o de un nivel alto a un nivel muy alto. Esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Y por esa razón, una de las obsesiones de la mente rica es el ingreso pasivo. Es decir, aquel ingreso que no viene directamente por el salario, aquel ingreso que no necesitamos dedicar un número de horas para que nos paguen una cantidad de dinero. Pensar un momento que si nuestra única vía de ingreso es el salario, y el salario se obtiene vendiendo tiempo de vida, y nuestro tiempo de vida es limitado, ¿cómo creéis que va a ser nuestro ingreso? Efectivamente, limitado. Yo vendo el activo, primero, más importante que tengo, que es el tiempo, por un dinero. Si quiero ganar el doble, tengo que vender el doble de tiempo. Pero como el tiempo de todos, cada uno de nosotros, cada día es limitado, también nuestros ingresos, si seguimos esa ecuación, van a ser limitados. Por lo tanto, tenemos que buscar vías de ingreso que no dependan de ello. De hecho, muchas veces caemos en el error, y seguramente hayáis conocido a mucha gente que os dice, bueno, pues que el nivel de riqueza que tienen en base al salario. Y lo curioso es que la riqueza no se mide por la cantidad de dinero que tienes por salario, sino justamente por, si te quitan el salario, cuántos ingresos tienes. Aquí es la clave fundamental realmente de la riqueza. Aquí radica, y lo veremos a lo largo de estos programas, cómo generar vías de ingreso ajenas al salario para no solo tener una vía de ingreso que te refuerce los ingresos, sino directamente que cuando llegas a tener varias vías de ingreso fuera del salario, llegas a no querer el salario. Y hay que tener aquí en cuenta una cosa. ¿Por qué entonces, desde nuestra etapa de la escuela, la universidad, llegamos a un momento en donde todos nos han dicho que hay que buscar un salario? Fórmate, consigue un buen currículum, envíalo a una empresa, salario, salario, salario. ¿Por qué? Porque este es el objetivo que quieren los estados. Los estados quieren
personas que busquen salarios, porque los salarios, curiosamente, son los que más impuestos pagan. Por poner un ejemplo, una persona que tenga un salario alto en España, digamos 100.000 euros, y una persona que obtiene ese mismo ingreso, pero en bolsa, debería saber toda España que el que lo obtiene en bolsa paga menos de la mitad de impuestos que el que lo obtiene por salario. Y estoy seguro que el que lo obtiene por salario tendría que dedicar por lo menos 10 veces más horas para obtener un ingreso alto de esa manera. Es decir, que no solo es el ingreso que obtienes lo que te mantiene o no rico, sino que cómo lo obtienes es lo que va a hacer que una persona, por obtenerlo en bolsa, va a ser más rico que la otra persona ingresando lo mismo, pero obteniéndolo por salario. Por tanto, como os digo, el término ingreso menos gasto igual ahorro es una forma habitual, pero mediocre, es decir, no nos permite subir de nivel. Os voy a ofrecer la otra vía, la vía de la mentalidad de riqueza, la vía que os va a permitir escalar y subir de nivel, como es directamente la parte de ingreso menos gasto igual ahorro versus inversión. Esta es la clave fundamental que hay que tener en cuenta. Es decir, que si tenemos en cuenta que lo primero que hacemos cuando tenemos un ingreso no es directamente destinarlo al gasto, sino destinarlo al ahorro obligatoriamente, todos los meses vamos a tener ahorro. Esto implica una disciplina que tenemos que tener siempre con nosotros. Si no hay realmente una obligatoriedad para destinar nuestros ingresos al ahorro, no podremos subir financieramente. Ahora, ¿ese ahorro para qué es, Alberto? Vale, yo cojo una cantidad de dinero y obligatoriamente nada más me entra, lo destino al ahorro. ¿Pero ese ahorro para qué es? ¿Para dejarlo en la cuenta corriente? Obviamente no. Ese ahorro es para ir destinado a inversión, preferiblemente a la inversión en renta variable. Veremos luego, posteriormente, el motivo fundamental. El ahorro que destinamos a la inversión tiene que ser, primero, obligatorio, y segundo, periódico, es decir, no vale de nada que lo hagamos un momento puntual a inicio del año y luego nos olvidemos el resto de los meses de que no volvemos a destinar ahorro a inversión. Tiene que ser esto un hábito continuo. Y llega un momento para saber cuándo llegamos a una buena salud financiera, que es en el momento en que el 50% o más de tus ingresos los puedas destinar al ahorro sin que cambie tu vida. Este va a ser la clave fundamental de esto, tener en cuenta cuando puedes destinar la mitad de tus ingresos al ahorro y ese ahorro, lógicamente, a la inversión. Y vamos a ver aquí una clave fundamental de cómo se puede llegar a obtener 1 millón de euros para cualquier tipo de persona. Fijaros que muchas veces 1 millón de euros, si hablamos en la calle, es algo muy alejado de la habitualidad de las personas, también fomentado un poco por el gobierno, como digo, que quiere mantener una sociedad pobre y con mentalidad de pobreza. Pero lo curioso es que hay otros países que tienen ese objetivo de obtener a la edad de jubilación, si se puede antes mejor, ese 1 millón de euros. Pero ¿cómo se consigue ese millón? Fijaros bien. Pensar por un momento en la cantidad de dinero que una persona cuando empieza su etapa laboral destina a su plan de pensiones público hasta que se jubila. 65, 67, 70 años o cuando el gobierno lo decrete. Sin embargo, hay una forma de obtener tu jubilación de forma privada mucho más útil, mucho más rentable y mucho más económicamente beneficiosa. Una persona con 30 años que tenga un ahorro, digamos, de 10.000 euros y lo puede invertir en bolsa, indexado. Tener en cuenta que la bolsa es el activo que más rentabilidad ha dado en los últimos años. De hecho, la estadística nos viene a marcar que renta la bolsa a largo plazo un 8-9% anual durante los últimos 100 años, para que veáis que es un muestreo amplio. 8-9% anual durante los últimos 100 años. Pues 10.000 euros invertidos en bolsa a un objetivo de una persona que empieza con 30 años hasta los 65 y que de forma adicional va aportando una media de 10 euros al día, saber que esa persona cuando cumple 65 años, a interés compuesto, tiene en su cuenta más de 1 millón de euros. Y lo más importante, ese 1 millón de euros le renta una media de unos 7.000 euros al mes. Comparar estos 7.000 euros al mes
con lo que puedes tener por una jubilación. No es ni comparable desde el punto de vista privado, que puede ser 3-4 veces superior a lo que te puede aportar una jubilación pública. Y lo más importante de todo también, que no solo tienes ese ingreso mensual, sino que tienes más de 1 millón de euros en tu cuenta de respaldo. Y vamos más allá, iremos más fino, pongamos la guinda al pastel en esto. ¿Qué ocurre cuando una persona se jubila? Es que ese dinero que te está rentando en torno a unos 7.000 euros al mes, ese dinero es tuyo, ese dinero es de tu familia, ese dinero lo puedes dejar a tus hijos o a tus nietos. Versus una pensión pública, donde una persona trabaja toda su vida, aporta una cantidad indecente de dinero al Estado. Imaginemos la desgracia de que fallece al año de jubilarse. ¿Quién se queda ese dinero? Efectivamente, el Estado. Por tanto, hay que tener en cuenta aquí esta enorme diferencia, no solo por ingresos, sino porque tu trabajo y tus ahorros pueden destinarse a la inversión y esa inversión repercutir en ti y tener, lógicamente, un estatus financiero que va a ir aumentándose con el tiempo. En el próximo bloque hablaremos de trading y hoy vamos a traer uno de los instrumentos más poderosos a la hora de rentabilizar nuestro dinero, como son las opciones. Pues vamos allá ahora con este segundo bloque, que es el bloque del trading, el bloque de la inversión. Y hoy vamos a traer el instrumento, como os digo, que a mí personalmente me ha cambiado la vida. Las opciones Vanilla. Un instrumento que seguramente a la mayor parte de nuestros telespectadores no les suene, pero que a cabo y en los próximos programas seguramente estén muy familiarizados. Las opciones Vanilla es un instrumento financiero que nos sirve para rentabilizar nuestro dinero y nos sirve igual que nos pueden servir las acciones de bolsa. Pero las opciones nos permiten tener, de alguna manera, digamos, un potencial adicional. Las opciones, como os digo, es un instrumento financiero que nos permite rentabilizar nuestro dinero, pero con apalancamiento. ¿Qué quiere decir el apalancamiento? Que vamos a poder usar más capital del que nosotros disponemos. Este es el secreto realmente que tienen los millonarios para cada vez tener más capital, usar dinero ajeno para poder enriquecerse. Esa es la manera más rápida de poder utilizar el dinero ajeno para rentabilizar tu propio capital. Y existen dos tipos de opciones Vanilla, las opciones call y las opciones put. Lo curioso de esto es que estos dos tipos de opciones a su vez las podemos tanto comprar como vender. Por tanto, vamos a tener de alguna manera 4 tipos de estrategias sencillas: compra de call, compra de put, venta de call y venta de put. Y sobre este tipo de estrategias simples que iremos viendo a lo largo de estos programas, podemos hacer cualquier tipo de estrategia, porque una de las ventajas que tienen las opciones es que nos permiten ganar dinero, tanto si la bolsa sube, como podemos beneficiarnos, lógicamente, de las acciones, pero también podemos ganar dinero cuando la bolsa baja. Y lo curioso de todo esto es que también podemos ganar dinero cuando la bolsa se mantiene lateral. Esto es algo curioso porque cuando compramos unas acciones no nos queda otra de que si la bolsa no sube, no gano dinero, si la bolsa baja, pierdo dinero y tiene que subir porque es la única manera. En cambio, con las opciones podemos trabajar cualquier tipo de tendencia, tendencia alcista, tendencia bajista o tendencia lateral. Y hay que tener en cuenta aquí que con este tipo de estrategias podemos aplicarlas en cualquier tipo de activo, de acciones, de bonos, de índices. En el caso de las acciones podemos no solo especular a que el mercado suba, sino que también podemos especular directamente a que si el mercado baja podamos proteger nuestro dinero de acciones. En el caso, por ejemplo, de los bonos, ahora que estamos en una de las mejores oportunidades de inversión del siglo XXI, tener en cuenta que en el año 2024 y 2025 vendrá una bajada de tipos de interés que hace subir los bonos. Por tanto, nosotros podemos especular con a que el precio del bono suba, la renta fija, y beneficiarnos de todo ello. Y en este primer programa vamos a hablar hoy de esa primera estrategia, la más simple, como es la compra de opción call, ¿vale? La compra de opción call es una estrategia que nos permite ganar dinero cuando cualquier activo que queramos, digamos una acción, un índice, un bono, el activo que queramos, pueda subir.
Esto podemos pensar, bueno, Alberto, pero yo puedo comprar una acción y beneficiarme directamente de la subida del precio. Sí, pero si la acción baja, es verdad que tú vas a ir también perdiendo proporcionalmente con esa caída. La diferencia que nos permiten las opciones es que yo cuando compro una opción, digamos, de una acción X que nos guste, si sube el precio de la acción nos van a pagar de forma ilimitada toda la subida. Sin embargo, si el precio baja, nosotros no vamos a perder una cantidad de dinero ilimitada. ¿Por qué? Porque vamos a tener una pérdida limitada. Esta es la gran ventaja que nos permiten las opciones. Si el mercado sube, cuando compro una call, voy a tener un beneficio ilimitado. Si el mercado baja, voy a tener una pérdida limitada. Esto puede ser un ejemplo muy claro y símil de lo que hace una aseguradora. Cuando compramos un seguro de nuestro coche a todo riesgo, si tengo un accidente, el seguro nos indemniza, nos paga de forma ilimitada el coste de la reparación. Sin embargo, si no ocurre nada, ¿cuál es la pérdida que tenemos? Está limitado a la prima pagada, está limitado a lo que hemos pagado de un seguro. Pues en una opción call igual. Pensar en esto, pensar que podemos especular a que una acción suba y que nos paguen de aquí a un año, de aquí a 6 meses, el tiempo lo elegimos nosotros, podemos especular a que suba toda esa acción y nos paguen todo ese dinero, pero si nos equivocamos, sabemos que vamos a tener una pérdida limitada porque solo hemos hecho una reserva de esas acciones. Por tanto, una estrategia de comprar call es siempre mucho más rentable en sí que invertir directamente en comprar una acción, porque vamos a tener una pérdida limitada por un lado, pero en el caso de acertar vamos a tener un beneficio ilimitado y lo más importante, no necesitamos poner todo nuestro capital. Al ir apalancados con un 5 o 10% del capital que queremos invertir, solo vamos a necesitar, por poner un ejemplo, para una inversión de 10.000 euros, podemos disponer o necesitar solo 500 o 1.000 euros, que es lo que vamos a destinar a comprar la opción call, y a partir de ahí vamos a estar ganando, en el caso de acertar la dirección del mercado, igual que si hubiéramos invertido 10.000 euros, pero no en el caso de equivocarnos, asumiendo el riesgo de 10.000 euros. Esto, como os digo, las opciones es uno de los instrumentos más poderosos que existen a nivel profesional, adaptado ahora a cualquier tipo realmente de inversor. Es verdad que requieren formación y por esa razón en mi escuela chanvivopciones@gmail.com formamos en la mayor escuela de trading de opciones de este país, que os animo a que os forméis. Y ahora, en este nuevo bloque, nos vamos a una de las entrevistas de emprendimiento más interesantes. Experimenta las opciones como nunca antes. Opera opciones Vanilla y opciones Barrera con la plataforma única de ABA Options que te permitirá tener el control absoluto. Accede a herramientas avanzadas, estrategias preestablecidas y una sólida gestión del riesgo. Bueno, pues vamos ahora al bloque esperado, a la entrevista de emprendimiento. Y hoy estamos con una persona que prácticamente no requiere presentación, una de las personas más conocidas del panorama español. Dani Estevez, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, Dani, para mí es un verdadero placer que estés hoy aquí para hablar de emprendimiento, para hablar también del tema de la ocupación. Pero siempre me gusta hablar en los invitados, primero que se haga una pequeña presentación de quién es Dani Estevez, también conocido como Dani Desocupa, y cómo es tu caso de éxito de emprendimiento. A ver, Dani Estevez es un tipo de 54 años que nace en Barcelona. Me da mucho por estudiar por el tema del deporte, estudio educación física, luego me meto en el tema de la seguridad. Trabajo bastante tiempo en seguridad privada, tanto en locales de noche como en seguridad privada, escoltas, acompañamientos, protección. Y cuando estoy trabajando en el tema de la seguridad, un conocido nuestro, un empresario de Barcelona, me comunica que tiene un problema de ocupación en un edificio
y se le ocurre comentármelo a mí, me dice, oye, tú que te dedicas a la seguridad, que tienes amigos grandotes, que tienes muchos huevos, que eres boxeador, y digo, ya, pero ¿qué tiene que ver eso con desocupar? Claro. Pero el tipo me dije, bueno, yo me quedé con la duda, ¿sabes? Que soy muy inquieto y dije, ¿cómo es que se podían sacar ocupas sin el proceso judicial, que es tan lento? Efectivamente. Y entonces le empecé, se me quedó por aquí, ¿sabes? Y empecé a darle vueltas, me miré la legislación, la normativa, y se me ocurrió probar la fórmula del control de acceso, o sea, no entrar en la vivienda, que es la comisión de un delito, pero digo, bueno, si salen y no se utilizan ni violencia, ni intimidación, ni coacciones, a lo mejor puede funcionar. Le dije, oye, tengo una fórmula, vamos a probarlo. Tenía 3 pisos ocupados por marroquíes en el Raval, la fórmula mágica. Eran unos cuantos, fuimos unos cuantos nosotros, montamos el control de acceso y funcionó. Simplemente le recuperamos el edificio en 2 días. Claro, él quedó tan contento que dio voces a otros propietarios de otras fincas que yo desconocía. Yo es que en aquella época desconocía realmente el problema que había en el Raval y ahora se ha disparado. Se lo dijo a un tercero, ese tercero nos llamó y cuando yo llevaba ya 3 trabajos dije, aquí hay negocio. Claro, cuando ya viste que había una demanda continua de... Y entonces yo, lo que me vino enseguida el nombre fue Desocupa. No me preguntes por qué me vino Desocupa con K. Puse un pequeño anuncio en La Vanguardia y con un teléfono iban llamando y llegó un momento que dije, hay que montarlo bien esto. Entonces ya me asesoré legalmente y ya pues montamos una pequeña oficina con un telefonista. Yo hacía todas las desocupaciones, yo atendía a todos los clientes y empezó el negocio. Pues, o sea, que fue perfecto porque además es lo que comentaba muchas veces aquí en el programa de La Campana, que el emprendimiento es convertir un problema en una solución. Es decir, o de alguna manera, si sabes solucionar un problema que tenga la gente, vas a tener un modelo de negocio que funcione. Y en tu caso, así fue. Fue de alguna manera, te dedicabas a la seguridad, pero la otra parte fue, pues oye, sacar ocupas de una vivienda y viste que una demanda era amplia. Sí, lo que no contaba yo, aparte de esto, me acuerdo, ahora hace ya de esto, 2016, te hablo, 2016. Ya casi 8 o 9 años. Sí, entonces yo me acuerdo que empezábamos a facturar y yo digo, qué locura, cómo realmente cuánto... Y los números se dispararon. Hubo 3 etapas hasta la pandemia, durante la pandemia y de la pandemia para aquí. Y subimos como la espuma. Aunque luego hayan salido hace años otras empresas, nuestra marca es como Coca-Cola. Estamos a años luz, tanto de operativa, de profesionalidad y facturación o conocimiento. Sí, cuando sale competencia, al final está claro que es que hay un negocio ahí muy grande. Y a nivel de la ocupación en España, tú que lo conoces bien, ¿crees que es un problema social o es un problema político? Las dos cosas. Mira, es un problema social porque obviamente hay gente, no vamos a decir ni mucha ni poca, porque no creo que sea... Hay gente que ha necesitado ocupar para no estar en la calle. Pero hablamos de una ocupación antigua, o como cuando antiguamente ocupaban edificios abandonados, los famosos colectivos que... Oye, no hacían daño a nadie, un edificio abandonado. El problema ha sido cuando de esta ocupación se ha hecho un modelo delictivo de negocio, o sea, que es contra el que yo lucho. Absolutamente. Yo siempre digo que, aunque sea una ocupación, si me das a elegir entre una familia que está en la calle, con hijos, y no tiene dónde meterse, a mí, que se meta, y ojo, no estoy a favor, pero que se meta en un piso de un banco, que está cerrado, sí, como y que no es de nadie, es entendible que no tiene que ver. Yo creo que también lo haría. Lo que no me parece bien es que si tú con tus ahorros te has pagado una segunda residencia, que para mí sigue siendo primera morada, aunque la ley en eso está un poco difuso y luego la interpretación policial también, es que es un tema muy complejo. Eso ya no, porque meterse en tu casa y cuando vas a picar a la puerta, que lo ocupa, abre la puerta, lo primero que te dice 5.000 y me voy mañana, eso es un delito de extorsión. Entonces, yo lucho contra eso. Totalmente, totalmente. Y el tema de la ocupación desde el punto de vista político, recientemente puede llegar a ser, hablo de opinión personal, una herramienta de ganar votos. Sí, es decir, soy laxo con las leyes y el gobierno que es laxo con las leyes dice, estás como de todo ahí el sacan mundo. sus votos. Claro, bueno, una persona un voto. No hay que irse más allá de Barcelona. Barcelona, que la difunta Ada Colau, a la que nos cargamos con la manifestación de las 20 y pico mil personas en la Bonanova, obviamente Ada Colau, que ha sido ocupa, que hay vídeos de la Guardia Urbana sacando las rastras de un piso ocupado.
cuando pertenecía a este grupo organizado de Stop Desahucios, que es un grupo organizado de delincuencia que te explicaría casos que te echarías las manos a la cabeza. Pues obviamente Ada Colau ha fomentado la ocupación, la ha facilitado, la ha subvencionado y les ha dado alternativas. Entonces yo he llegado a sacar ocupas en Madrid y me los he encontrado en Barcelona, diciendo, no, es que este es el paraíso del ocupa. Claro, es así, al final es que es como es lo que decías tú, un programa social, pero también sobre todo político, porque cuando se permite... Ellos están, por ejemplo, los famosos CDR independentistas, los delincuentes estos, por mucha amnistía que haya, para mí siguen siendo delincuentes. Estos señores a mí me pusieron una bomba, entonces son delincuentes. Y estos señores son los perros callejeros de los grupos independentistas políticos allí. De hecho, el Tsunami Democrático y toda esta patraña estaba alentado políticamente y ejecutado por estos delincuentes. Y a nivel de desocupaciones, para que nos hagamos una idea del problema de España, en tu empresa, líder del sector, ¿cuánto es la media más o menos de desocupaciones que tenéis al mes? Y luego dentro de esa media, si ves que está aumentando la demanda o se está reduciendo. Nosotros, mira, yo más semanal que al mes. Yo una semana de poco trabajo, contrato entre 15 y 20, de trabajo medio unas 40, y mucho trabajo podemos llegar a picos de 100, sobre todo ahora, ¿vale? Perdona, la segunda. Sí, si ves que o estás notando que va a haber un aumento de las ocupaciones. Vale. Nosotros hemos tenido 3 fases, desde que se montó en 2016 hasta la pandemia, durante la pandemia y a partir de la pandemia. Hasta la pandemia trabajamos bastante, luego se disparó muchísimo en la pandemia porque como la gente no podía ir a su segunda residencia, los delincuentes salían y las ocupaban. Claro, en la pandemia había como una ventaja ahí, claro. Cuando llegamos a las elecciones, que parecía que iba a haber un cambio de gobierno, y con ese cambio de gobierno se alentaba un cambio en la legislación, porque obviamente si hubieran quedado PP con Vox, yo estoy seguro que hubieran dado un cambio, y entonces empresas como la nuestra obviamente no hubieran dejado de trabajar. ¿Qué pasó? Contra todo pronóstico, hay el pucherazo, vuelven a ganar los de siempre, los de izquierdas, los socialistas. ¿Qué pasa? Se disparan otra vez las contrataciones. Ahora mismo, desde que se renovó otra vez el actual gobierno, hemos subido un 300% las contrataciones. Ahora mismo tenemos entre un mes y 6 semanas de lista de espera y ahora mismo no puedo dar servicio a todo el trabajo que tengo. O sea que dentro de lo que cabe... a mí me han hecho rico. A ti te beneficia totalmente. A mí me han hecho rico. Es que es una pena, pero bueno, al final sí que es verdad que estoy ayudando a la gente. Claro. Otra cosa, yo soy el primero que lo reconozco. Cuando yo saco a los ocupas de tu casa, se meten en los de Pepito. Cuando los saco en casa de Pepito, se meten en los de Antonio. Y al final es el pez que se muerde la cola. Yo te doy una alegría a ti, pero al final yo lo reconozco, yo soy honesto. Yo estoy poniendo tiritas en una operación de corazón abierto. Es que de alguna manera tenéis un modelo de negocio, como digo, que funciona porque lo que no funciona es el Estado. Exactamente. Es decir, si no funciona porque no quieren. Efectivamente. Porque permiten el empadronamiento en los pisos ocupados, facilitan absolutamente... O sea, yo tengo mi teoría de que tú abres fronteras, como está pasando, permites la entrada, permites la ocupación, permites el empadronamiento, das ayudas, incluso nacionalizas, al final tienes los votos que necesitas para continuar. Efectivamente. Siempre, es regla de 3 directa. Yo soy partidario y además muy defensor de que esa es la idea, o la explicación de por qué existe tanto cuando legalmente se puede hacer mucho. Si ellos van a necesitar 1 millón de votos para continuar en el gobierno, le da igual el voto de dónde salga, y si viene en patera, volando o por el suelo. Totalmente. Una persona, un voto, y al final ahí se puede ver mucho el interés. O incluso en Barcelona hay casos donde en pisos del Raval de 40 metros cuadrados se han permitido la empadronación de más de 130. Madre mía, eso es una auténtica locura. Dentro de las desocupaciones que tenéis, ¿cuál consideras, o alguna que te acuerdes que haya sido muy conflictiva? Y si hay algún tipo de grupos que me puedes decir, oye, pues mira, ya sea Madrid, Barcelona, Valencia, siempre este grupo es súper conflictivo. Sin ninguna duda, los dominicanos que regentan los narcopisos del Raval en Barcelona. Es una guerra que tenemos, y aparte una guerra fea, donde ya han conseguido apuñalar a 2 de nuestros trabajadores, uno hace unos meses 4 puñaladas, una en el cuello, otra en la espalda, brazo y pierna, que si no le llegan a hacer un torniquete hubiera fallecido. Madre mía. Pero hablamos de asesinos. Estos grupos de dominicanos regentan todo el tráfico de heroína, ahora mismo en Raval, Ciutat Bella, Borne,
y la zona de Plaza Cataluña. Entonces, pueden tener ocupados al mismo tiempo 30 o 40 pisos. ¿Qué significa? Son mucha gente y muy malos. Nosotros en 8 años hemos desmantelado cerca de 230 narcopisos, más que los Mossos d'Esquadra. O sea que detrás, como digo, de esas ocupaciones también hay mafias. Son mafias. Organizadas. Son mafias. Que van un narcopiso, colocando. para que te hagas una idea, Sí. tú saca los números. Un narcopiso que venda heroína, como los últimos que hemos hecho estos últimos 4 meses, vendían entre 200 y 300 gramos de heroína al día. Son muchos. Lo que pasa es que no quieras vivir en una finca donde haya un narcopiso de heroína en el Raval. Apuñalamientos, violaciones, agresiones, insalubridad, robos. Sí, todo lo que obviamente rodea ese ambiente. Y es una mafia absolutamente organizada. Fíjate que hay unos que son los que visualizan los pisos vacíos, entre comillas, ¿vale? Unos revientan la puerta, otros aseguran el perímetro y luego meten normalmente a mujeres embarazadas con niños, que son las que venden la heroína. Que son un poco para evitar que se puedan... Cuando llega la policía, abre la mujer embarazada o con un bebé la puerta, ¿vale? Entreabre la puerta porque es una orden de entrada, la policía no va a entrar, y al lado tiene una bandeja con 200 gramos de heroína. Es decir, totalmente organizado. Absolutamente. Y luego hemos notado el último eslabón, que son los pistoleros, que son los que desde que estamos apareciendo nosotros contra esos pisos, son los que nos mandan para acabar con nosotros. Y ahí es donde la lucha que tenemos con ellos en las calles. Joder, pues justamente de eso te iba a comentar. Es decir, el protocolo que tiene Desocupa, el que usáis o el que habéis ido sofisticando para sacar ocupas de una vivienda, que comentabas, el control de acceso. Depende. El control de acceso, digamos, es la herramienta para este tipo de casos. ¿Por qué? Muy fácil. Si tú, en una finca donde suben 300 tíos al día a comprar heroína, pones 4 vigilantes en la puerta y no dejas entrar a nadie, se acabó el negocio. Sí. Ya no les es rentable estar ahí. Claro, 4 tíos, y si hace falta con perro, sin perro, con escudos, con lo que haga falta ahora mismo, ya hace falta que sean mínimo entre 2 y 4, porque con 2 vigilantes ya estás vendido. Te envían a 4 tíos con cuchillo, no tienes nada que hacer. Entonces, funciona, obviamente. Y una mafia que tiene un piso ocupado, que está acostumbrado a vender 200 gramos al día, en 3 días no ha vendido nada, te abandona el piso, se va para otro lado. Claro, o sea, de alguna manera actuáis de una manera que no sea rentable, disuasión y todo Les esto. fastidiamos el negocio. Claro, y a partir de ella no es negocio. Buscan otro. No, antes se iban más rápido. El problema está ahora que, sobre todo los últimos 2 años para acá, que es cuando hemos percibido que hay más violencia, y nosotros ya hemos de ir con chalecos, con guantes anticorte, con sprays legales, porque nosotros no podemos llevar ni extensibles, no podemos llevar armas, es ilegal. Y a nosotros hay que recordar que muchas intervenciones policiales se nos cachea y nosotros, a día de hoy, más de 9.000 desocupaciones, no tenemos ni una sola condena. Hay otras empresas de estas que han salido que obviamente cometen todo ilícito de delitos y de hecho han sido detenidas en varias ocasiones. Sí, eso te iba a preguntar, porque además en los protocolos, vosotros actuáis como una empresa privada. Correcto. Luego está el protocolo policial. Desde el punto de vista de policía, de Mossos d'Esquadra, es decir, colaboráis, avisáis, ¿hasta qué punto llegan ellos y hasta qué punto podéis llegar? Somos la única empresa que tenemos esa relación cercana con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con un número que te voy a dar ahora lo vas a entender. De las 9.000 desocupaciones que tenemos, 570 y pico han sido a policías y guardias civiles. O sea, nos han contratado 575 policías para recuperar sus casas y las de sus familiares. Ya, como estamos muy cerca de ellos. Ellos nos han visto trabajar, saben que lo hacemos dentro de la legalidad. Como te digo, nuestra reputación nos ampara, son 9 años haciendo bien las cosas y creo que eso es lo que ha hecho que Desocupa esté arriba del todo. Sí, es curioso porque además es la parte de cómo una empresa privada, de alguna manera, tiene que hacer la labor que deberían hacer muchas veces. Esta semana pasada estábamos gestionando la recuperación de 5 casas a policías Mossos y un policía foral de Navarra. Y cuando estás hablando con ellos te dicen, es surrealista que yo te tenga que contratar, Dani. Porque ellos, me imagino que desde sus límites es como que ellos están limitados a hacer... La ley está hecha para que no te puedan ayudar. Claro. Yo siempre defiendo a la policía en este ámbito de su actuación porque... La policía no es que no te pueda ayudar. Ojo, hay interpretaciones muchas veces y hay policías que lo hacen mal y yo lo digo. Pero el 90% de los policías en temas de ocupación les gustaría
tener armas, y no digo, me refiero a la pistola o la porra, para poder sacar a esos ocupantes. Y no las tienen, porque el Estado es el primero que no les va a dar nunca esas armas, porque el Estado es el primer interesado en que no se desocupen esos pisos. Claro, de que se les está limitando a que los cuerpos... No hay español que vaya a votar ahora mismo al gobierno que tenemos. Con lo cual, si tienes que vivir de los votos de fuera, tienes que ayudar a que los de fuera no vivan en la calle. ¿Cómo lo haces? Facilitando la ocupación. Efectivamente. Y a nivel de medidas políticas, es decir, sé que siempre los políticos están al margen, yo digo, de lo que estamos, pero sí que es verdad que también la política mira los problemas. ¿Qué medidas políticas crees que se podrían llegar a aplicar para decir, oye, mira, pues con este tipo de medidas la ocupación se podría reducir? Es que solo es una, darle autoridad a la policía. O sea, tú entras en una tienda a robar, si te pillan al momento ya sabes dónde vas. Pues en la ocupación tendría que ser lo mismo. En el momento que un tío se le identifica usurpando o allanando una propiedad, allanamientos, normalmente el 90% lo sacan, pero hay casos que incluso no. A ese tío métele 5 años de prisión. Sí, corta. Y lo sacas al momento esposado. En 2 días se acaba la ocupación. Porque ¿cuál es la diferencia entre, para alguien que nos esté viendo, alguien que entra, una persona que entra en una casa a robar, llamas a la policía porque hay un ladrón, o entra y ya se considera ocupa, y esa persona, el dueño del chalet, dice, yo no puedo sacar a esta persona porque si ahora tiro la puerta abajo... Porque ha constituido la morada del ocupante. Es muy fácil. Tú tienes tu casa, tu domicilio donde estás viviendo, estás haciendo el programa. Sí. Si tú volvieras a tu casa ahora y hay alguien dentro, simplemente llamando a la policía, eso es un allanamiento de morada, con o sin robo, ¿vale? Vale. Al momento esa persona va esposada y detenida por allanamiento de morada y robo. Una usurpación se considera en una vivienda donde no constituye morada nadie hasta que ha entrado esa persona. Ahí está la línea y las interpretaciones policiales, donde en el mismo caso hay un policía que interpreta usurpación y en otro que dice que es la segunda morada, por ejemplo, tu casa de fin de semana, de la playa, de cualquier parte. Hay, como te digo, diferentes tipos de interpretación en función de cómo se ha levantado ese policía. Sí, digo que la ley podría ser un poquito más... Se podría interpretar no con tantas diferencias. Eso yo es lo que a veces, en mismas actuaciones, que a mí me gusta hablar en las actuaciones, me gusta hablar mucho con los policías que vienen, porque yo estoy todo el día y les digo, pero tú no interpretas quizás que esto no es una usurpación, porque lo tienen... Y hay uno que te lo argumenta de una manera y hay otro que te lo argumenta de otro. Sin embargo, hay veces que le estás explicando, pues mira, además aquí tenemos un delito de daños o insalubridad o amenazas o coacciones o tráfico, y entonces lo interpretan de otra manera. Todo va a ser en función, de lo malo que pueda ser ese ocupa. Totalmente. Y hay una parte que os he visto en redes sociales, que es el tema de las personas mayores. Sí. Que hacéis una labor de... Mi debilidad, los totalmente abuelos. Con los abuelos que no se tocan y que hacéis una labor de decir, mira, esta persona no cobramos nada, vamos a hacer el servicio. De hecho, en estos 8 años y pico hemos hecho más de 200 casos gratuitos a personas mayores o a gente muy necesitada, ¿vale? Nos lo podemos permitir. Yo tengo debilidad con la gente mayor. Yo no puedo entender que haya una persona que ha vivido 50 años en su casa, ¿vale? Y por lo que sea, tiene que ir a una residencia por salud o a un hospital, incluso, que han habido casos de estos, y se le metan 2 tipos dentro de su casa y que te argumenten que como lleva 2 años sin estar el abuelo, pero sigue siendo su casa. Claro, sigue teniendo todas sus cosas. Yo he hecho muchos casos muy sangrantes donde se habían metido en la casa sin respetar nada de lo que tenían, habían tirado todas las cosas sentimentales con un valor incalculable, con la ropa, y entonces... Quitándole todo, al fin y al cabo. Es decir, es que hemos hecho de estos casos muchos, y lo seguiremos haciendo. No, eso es una labor muy buena. Eso es un tema mío personal y eso va a seguir así. Pues ahí yo te felicito, Dani, personalmente por esa labor. Gracias. Y a nivel de consejo, es decir, tú eres una persona que conoces obviamente todo este sector, ¿qué consejo le puedes dar a una persona que o bien es propietario ahora mismo de un piso o bien quiere alquilar el piso? ¿Existe alguna manera, ya sé que es complicado, pero existe alguna manera de detectar al ocupa o una manera de prevenir Es que tienes que separarlo, porque, por ejemplo, ahora como tú me mencionas el tema de los inquilinos, es importante ese tema porque desde la pandemia hay un detalle importante. Salió aquí el señor Sánchez diciendo que nadie pagaba alquileres, que estábamos en pandemia y que nadie pagara.
Yo normalmente, de cada 10 llamadas, en mis principios, 8 eran temas de ocupas, 2 temas contractuales. En pandemia llegamos a de cada 10 llamadas, 5 y 5, 50%. Ahora mismo, de cada 10 llamadas mías, 7 son de temas contractuales y 3 de ocupación. ¿Qué significa? La gente no quiere pagar el alquiler y no le paga porque no le da la gana. O sea, hay mucha gente que ahora está echando mucha jeta y los ocupas siguen estando ahí. Pero, entonces, el consejo que yo daría para una persona que tiene un piso vacío, en venta, en alquiler o de segunda residencia, es que hagan un contrato de alquiler a alguien y que empadronen a alguien. ¿Por qué? Porque en caso de ocupación estarían cometiendo un allanamiento de morada y la policía los podría sacar en 24 horas, o en menos, o en el momento, prácticamente. En el tema contractual, no, porque nosotros eso lo llamamos mediación con inquilinos. Te pongo un ejemplo, ¿eh? Ahora, mientras llegaba, estaba en el coche hablando con un cliente de Marbella que tiene alquilada una villa, una pedazo de villa, a un inquilino que le tendría que pagar 20.000 euros al mes, pedazo de villa, ¿vale? Además le paga de 3 meses en 3 meses, o sea, 60.000 por adelantado. Bueno, sí. ¿Qué hizo este personaje? Pagó los primeros 60.000 euros y los últimos 6 meses no los ha pagado. La deuda que tiene ya con la propiedad es de 120.000 euros. El tío está desesperado. De hecho, acabamos de cerrar la contratación. Ese tío está desesperado. Normal, normal. Y es un tío, en este caso, que tiene una jeta, que además cuando se le va a ver, llama a la policía, denuncia, o sea, el típico cara dura. Y de estos casos hacemos todas las semanas. Sí, que habrá que filtrar de alguna manera más en todo ello. Sí. Bueno, Dani, pues ha sido un verdadero placer, el placer ha sido mío. Que estés aquí en el programa de La Campana. Y bueno, iniciamos hoy esta segunda temporada, hoy con Dani Esteve de la empresa Desocupa, hablando de emprendimiento, hablando de su modelo de negocio. Y quiero cerrar hoy con esta reflexión que habíamos hablado hoy sobre el Estado, sobre la libertad del individuo. Y quiero cerrar con este aspecto de que el Estado realmente te quiere pobre. Tener en cuenta que el Estado te induce a que tengas un salario porque es la forma en la que te va a poder sacar hasta el 50% de tus ingresos y quiere que dependas de una pensión pública, porque esa pensión pública podrá el Estado también dirigir de cuándo la empiezas a cobrar. El hecho de que puedas obtener ingresos fuera del salario, ingresos vía bolsa, ingresos vía otros negocios y puedas usar esos ingresos para generar una pensión privada, como hemos comentado, invirtiendo en bolsa, es lo que te va a permitir cada vez ser más independiente y más libre, que es aquello que defendemos en La Campana, la libertad económica. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en el próximo programa de La Campana. Un saludo.